Salón familia, reciban un cordial saludo de aquí desde la ciudad de la eterna primavera. Desde aquí desde Medellín los saludamos. Mi nombre es Daniel Arias y mi amada esposa, Norma Mendoza. Tenemos el honor de ser los servidores o servidores esta semana con la Parashá Balak, que significa devastador. Balak es el rey, fue el rey de Moab, y encontramos la parashá desde Números 22.2 hasta el 25.9. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, del Eterno, y que sea pues tocando nuestros corazones. Amado Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú, Señor, tocando cada uno de nuestros corazones, que seas tú, Señor, transformando nuestro entendimiento, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu hermosa palabra, Señor, tocando hasta lo más profundo de nuestros huesos, Padre Celestial. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, Santo Señor. En nombre de Yeshua te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Vamos a ver unos temas en especial, pues no sé si les ha pasado, familia, pero yo creo que a todos nos pasa que empezamos a estudiar la parasha y sentimos todos como que, uy, como que el Señor ahí nos está jalando un poquito las orejas. Entonces vamos a hablar pues de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que el Señor puso en nuestro corazón. Los temas que vamos a mirar son que Israel es el pueblo santo, ¿cierto? Vamos a mirar también un poquito acerca de la ira y la contradicción de Dios. La ira de Dios y la contradicción de Dios. La ira de Balaam, los caminos malos y las influencias. Vamos a ver pues también un poquito dónde está el Mesías en esta parasha. También vamos a ver un poquito del celo santo y unas pequeñas reflexiones. Entonces vamos a empezar. Vámonos por favor, todos cojan sus Biblias, vámonos por favor a Números 22, por favor. Perdón, Números 22:12. Pero Dios le dijo a Balaam: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito, son un pueblo santo. Lo que nos hace ser a nosotros, pues, ser un pueblo santo es la obediencia a la palabra de Dios, ¿cierto? Algo que me tocó a mí mucho el corazón es que me sentí muy identificado porque somos padres de 5 hijos. Entonces, todo como que me parecía o sea, podía sentirme un poquito mirando a través de los ojos de Dios con mis 5 hijos. Entonces vámonos, por favor, ya les sigo comentando pues como el desarrollo de esta idea. Vámonos a Números 22, por favor. Te pido que no dejes, perdón, Números 22. Bueno. Mientras iba con ellos, la ira de Adonai se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Lo más importante no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y para qué, ¿sí? Vámonos, por favor, para Números 22-27. Aquí esta parte me tocó mucho porque le digo yo a mi esposa
y también tuve la oportunidad de decirle a Dudo, uy, Dudo, me están dando como unas rabiecitas más malucas. Entonces me tocó mucho esta parte porque pues miré un poquito el significado como de la palabra ira, o sea, miré un poquito, investigué un poquitico del tema, entonces me pareció muy interesante. Dice, cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima, entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Entonces, aquí vemos que la burra le empezó a hablar al profeta. La burra le empezó a hablar al profeta y el profeta, de la ira que tenía, él no se dio cuenta. Me hizo acordar de un cuento que mi papá nos contaba cuando estábamos chiquitos. Decía mi papá que había un señor que se fue para el patio, estaba el perro y el caballo. Y entonces el caballo dijo, uy, qué calor es que está haciendo. Y sale el señor, pero corriendo y el perro detrás de él y salió corriendo un montón de cuadras. Y cuando llegó el perro y le dijo, uy, qué susto tan berraco el que nos dio ese caballo. Entonces me hizo acordar de que la rabia no lo deja a uno pensar bien, no lo deja a uno razonar bien. Entonces miré un poquito en la parte psicológica el tema de la rabia, pues un pedacito acá. Dice que la rabia nos ciega, o sea, la rabia lo ciega a uno, no lo deja ver a uno. Dice, una persona enfadada puede perder su objetividad, puede perder la empatía, la prudencia o la consideración y puede causar daño a otros. La ira puede avivar las llamas de la paranoia y el prejuicio. Entonces me sentí muy tocado porque precisamente lo que yo le había dicho a Dudo, lo que yo le estaba diciendo a mi esposa, que yo no entendía pues como por qué yo estaba así, pero al mismo tiempo pegado de la mano del Eterno, pegado de la mano del Eterno, yo, Señor, perdóname todos los días, perdón, 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 Señor. Y pues yo creo que el Señor se glorificó en mí en estas situaciones porque yo he tratado de no escuchar cuando algo me da mal genio, yo no prefiero no escuchar esas situaciones, no ir, le huyo, como dice por ahí el pastor, al diablo es mejor correrle que ponerle la cara. Entonces, el Señor se ha glorificado en estas situaciones, pues, que me han dado pues a mí tan duro, ¿cierto? Entonces, la ira, me tocó mucho, mucho, mucho el tema de la ira. Entonces, vamos a mirar, por favor, números 22, del 32 al 34. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a la burra? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto tus caminos que son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balán le dijo al ángel, he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Entonces, yo veo aquí en esta parasha todo el tiempo el Señor dándonos, o sea, así como el Señor trata con Balaam, con el profeta, así trata con nosotros todos los días. O sea, nos da como la oportunidad como que, no, hijo, no, hijo. Entonces, pues pienso yo que así somos nosotros con los hijos. Hijo, no, por ahí no. Pero es que yo quiero, bueno, hágale pues. Hijo, hijo, bueno, no, pero vaya, pero entonces no todo. Entonces, me sentí muy identificado por los hijos, porque uno es así con los hijos. Entonces yo estaba viendo que el Señor realmente así es con nosotros. Uno se empeña en hacer algo, sea lo que sea, y el Señor como que, no, primero le habla a uno, no, hijo, no. Bueno, hágale pues, hijo, vaya, pero entonces no, hijo, no. El Señor sabe qué es lo que le conviene a uno. Nuestro amado Padre Celestial sabe qué es lo que nos conviene y Él conoce nuestro corazón y por lo menos Él sabía que el profeta
dijo aquí en el versículo, dijo, porque he visto porque he visto que tus caminos son malos. Entonces, el Señor sabe que nuestros caminos son malos y Él nos reconviene, y muchachos, no. Entonces, así es uno con los hijos todo el tiempo, no, bueno, hágale, pero entonces con cuidado. Entonces me sentí muy identificado porque yo, pues como papá, nosotros como padres también, como que le damos, o sea, le vamos soltando de a poquito, pero a la final nosotros como padres dejamos que ellos tomen pues ciertas decisiones hasta cierto punto, ¿cierto? Y ellos, pum, se chocan, se estrellan. Ya sabía. Y nosotros, bueno, pero entonces eso es bueno como para ellos, porque ellos van aprendiendo, van cogiendo pues como callitos, ¿cierto? Bueno, también me pareció muy hermoso, yo creo que ya todos lo hemos visto, y es que cuando actuamos con celo santo, por decir así, buscando el honor del Señor, el Señor se glorifica. En este caso, paró la mortandad, ¿cierto? Porque un hombre actuó con celo santo. Entonces, si así es con un solo hombre actuando con celo santo, ¿cómo será toda una familia, toda una comunidad actuando con celo santo? Entonces, en esta parashá, yo creo que como en todas, a pesar de que esta parashá, algo curioso, que me pareció muy curioso, que yo no sabía, y es que esta parashá no tiene ningún mandamiento, de los 613 mandamientos no tiene ninguno. Entonces, a pesar de eso, esta parashá nos reconviene mucho buscar la santidad, a buscar glorificar el nombre del Señor. Entonces, me sentí muy tocado por el tema de la rabia, por el tema de la familia, del papá, de que él nos ve como hijos, todo el tiempo es bueno, hágale, también por el celo santo. Y entonces quiero que nos vayamos aquí también a Proverbios 16:32, que dice así: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, yo me sentí muy reconvenido con estas cositas que les estamos hablando, porque son cosas que vivimos como familia, son cosas que vivimos como seres humanos. ¿Qué más? No, pues si quiero en este momento darle el paso a mi amada esposa, que también tiene algo muy interesante que decirles. Quiero contarles que mi esposa es la mujer que más admiro, me parece que es la mujer más inteligente y más sabia que yo conozco y que he conocido. Mi amada esposa le gusta mucho la historia, ella estudió historia, pero le encanta la historia. Mi esposa, se los presento y aquí los dejo con ella, con mi amada esposa. Bueno, hermanos, de verdad que sí, es un honor, pero con temblor de lo que uno vaya a hablar y lo que vaya a decir en este momento. Bueno, yo les pido por favor que me acompañen en el mismo el libro de Números 22-23. Dice 22-23. Lo busco acá. Bueno, dice. 23. Okay. Ay, qué pena. Es el 23:10. Qué pena con ustedes. 23:10. Dice, cuando está diciendo el primer oráculo, dice: ¿quién puede calcular la descendencia de Jacob tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la cuarta de Israel? Sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Yo estaba escuchando pues una prédica al respecto y el pastor decía: si yo quiero morir la muerte del justo, pues tengo que vivir la vida que vivía el justo. Eso fue algo que a mí me tocó muchísimo. Uno anhela
tener una vida de justicia, pero pues no actúa de acuerdo a lo que uno desea. Bueno, también les pido por favor ahora sí que vayamos al 22. No se fue. No. Hola, qué pena, se nos cerró acá un momentico. Bueno, este es un recuento de lo que dijo mi esposo, ¿no? 22, ya leyó todo el capítulo 22, todo el episodio de cuando se habla con la burra. Y pues a mí me llamó mucho la atención en el verso 38, porque cuando le dice, bueno, pero ¿por qué no llegaba? Porque el Señor le dijo, bueno, va a ir, pero va a decir únicamente lo que yo le diga. Entonces, ¿me lo buscas, por favor? Él dice, bueno, ya, lo importante es que estoy aquí. No le contó, no le dijo lo que había pasado, ¿sí? No le dijo que el Señor se le había aparecido, no le dijo que la burra le había hablado, nada, no le dijo absolutamente nada. Y pensaba yo, ¿cómo tan rápido se le olvida a uno las cosas? El Señor habla con uno, el Señor se glorifica, se revela y en un segundo a uno ya se le olvidó todo lo que el Señor hizo por uno. Y vemos que finalmente pues no hizo caso y sí dio un consejo catastrófico para el pueblo de Israel. Esa es la reflexión que yo pues les traigo el día de hoy. Hay un dato curioso que dice que una persona puede afectar positiva o negativamente a 200 personas en toda su vida. En este caso, lo que hizo Balán, dice, fueron 24,000 personas las que murieron a causa de este consejo, de pervertir el corazón del pueblo de Israel. Entonces yo pensaba, 200 personas puede afectar uno a lo largo de la vida de uno. Y yo pensaba en Deuteronomio, que le pido por favor que se lo podemos poner en pantalla. Dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruya a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Entonces yo pensé, esas 200 personas que uno afecta son la familia de uno, los hijos, los nietos, porque dice que si castiga, castiga hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, pues eso me tocó muchísimo a mí. Yo pensaba cómo el mismo texto podía tocar a mi esposo de una manera y a mí de otra. A mi esposo el Señor le habló con respecto a la ira y a mí me habló con respecto al ejemplo, a las influencias, a lo que uno ejerce sobre los hijos. Nosotros siempre le decimos a los hijos de nosotros, usted puede hablarle a una persona y puede decir lo que quiera y esa persona va a decir, ahí este bobito. Sí, si uno no habla con conocimiento, si uno no habla con sabiduría, la gente no le va a decir a usted, no, usted está mal, la gente le lleva la idea y le dice, sí, usted tiene toda la razón, y ya, y luego por detrás dice, esa gente está loca, está pensando. Entonces, siempre les decimos, les aconsejamos así para que actúen con sabiduría, para que no sean personas falsas, hipócritas, para que no sean como se dice cuando uno habla mucho acerca de uno y se da muchas ínfulas, pero en realidad uno no puede engañar a la gente. Entonces yo pensaba, así pasa con los hijos de uno. La gente de afuera uno no puede engañar a la gente, pero los hijos sí creen ciegamente en uno. Los hijos sí están pensando en el ejemplo que uno les da y para los hijos lo que uno diga, lo que uno haga, eso es así. Ese es el ejemplo a seguir de ellos. Entonces, que tengamos muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo porque estamos afectando generaciones enteras con nuestro ejemplo, con lo que hacemos. Entonces sí era como un llamado de verdad para que nos miráramos por dentro cómo estamos actuando, cómo estamos llevando nuestra vida, porque el ejemplo que debemos dar pues es algo para hacerlo con
de verdad con mucho compromiso. Y también les traía un dato curioso, si por favor me pueden poner la imagen. Esta imagen, lo que pasa es que mi esposo hace muchos años él me regaló una Biblia arqueológica. Sabe que a mí me gustaba la historia. Yo estudié solo 2 semestres y sí es el anhelo mío algún día pues poder terminar. Yo les cuento. Dice, esa imagen que ustedes están viendo ahí, dice, es la inscripción del allá. Son un grupo de inscripciones en aramea descubiertas en el yacimiento arqueológico de Ir allá, en Jordania, en el Valle de Jordán. Fueron descubiertas en 1967 por un equipo holandés y se conservan en el Museo Arqueológico de Jordania. Esas inscripciones mencionan las visiones de un personaje llamado Balaam, que también es conocido en la Biblia hebrea, especialmente en el libro de Números 22-24. En esa inscripción que ustedes están viendo ahí, esa inscripción dice, Balaam se levantó al día siguiente, convocó a los jefes de la asamblea y por 2 días ayunó y lloró amargamente. Entonces sus amigos entraron en su presencia y le dijeron a Balaam, hijo de Beor, ¿por qué ayunas y por qué lloras? Entonces él le respondió, siéntense y les contaré lo que los dioses Shaddai han planeado y vayan, vean los hechos de los dioses. A mí me impresionó mucho esa palabra Shaddai. Entonces, bueno, en mi Biblia arqueológica dice, hablando acerca de esa inscripción, que no es idéntico al texto bíblico. Entonces, que son 2 fuentes pues diferentes, ¿sí? Dice, no hay duda de que este es el mismo Balaam mencionado en Números. El nombre distintivo Balaam, el hijo de Beor, se presenta idénticamente en ambos contextos. Además, la inscripción se encontró en la misma área general, como lo describen los acontecimientos descritos en Números del 22 al 24. Al reflejar las actividades de Balaam bíblico y usar un lenguaje similar al del relato de Números, la inscripción de Ir allá habla de visitas divinas y de visiones, señales, admoniciones, destrucción y muerte. No obstante, a excepción de la inclusión del nombre de Balaam y su descripción como un vidente, la inscripción de Ir allá no menciona ninguno de los detalles que se encuentran en Números 22-24. Tampoco habla de Yahweh, aunque sí se refiere a dioses como Shaddai, una palabra similar a la palabra hebrea El Shaddai, casi siempre traducida como Dios Todopoderoso. Así que no es probable que cualquiera de los 2 autores copiara del otro. Ambos parecen haberse inspirado en tradiciones independientes. Entonces, pues eso me pareció muy lindo que apareciera esta inscripción y que hablara de, pues, precisamente de ese texto en especial. Bueno, volviendo al tema de Balaam, yo quería terminar con esta reflexión. Cuando él habla con la burra, ya uno se da cuenta que es una persona que está totalmente caída, pues, de la comunión con el Eterno. Y pues que eso no nos pase a nosotros, que tenemos mucho conocimiento, pero ya la vida espiritual ya se perdió, ya no está. La Biblia nos muestra varios casos, nos muestra el caso del rey Saúl. Él no perdió, pues, como yo lo entiendo, él siguió siendo rey hasta el día que él murió, pero él se le dice al profeta, Samuel le dice, acompáñeme para que el pueblo vea que usted todavía está conmigo, pero el profeta ya le había dicho, Dios ya lo desechó, ya se apartó de usted. Lo mismo pasa con el rey Salomón le pidió al Señor mucha sabiduría y fue un hombre que logró unificar el reino de Israel con muchas alianzas políticas, con gente de afuera. Y luego estamos viendo a Salomón quemando sus hijos a Moloch. Entonces, sí, tanto conocimiento, como yo lo entendí, no significa, no garantiza una vida espiritual, una comunión con el Eterno. Y eso es lo que yo pienso que le pasa, pues que pasó en este caso con Balaam. Entonces que nosotros también de pronto pensamos que todavía lo tenemos. Mi papá siempre decía,
mi papá siempre decía eso, como que uno no piense, que se jacte de que uno tiene a Dios y uno piense que uno está con Dios y mentiras que no tiene nada. Entonces, que sí, pues cuidar mucho esa parte. Yo pensando en eso, pensaba mucho en mis tías. Yo tengo 3 tías. Nosotros venimos de un contexto de una familia muy pobre, pero yo tengo unas tías que son, pues a pesar de que vinieron de un contexto tan pobre, son mujeres pues muy ejemplares para mí. Tengo una que es una pastora, otra que logró tener un ministerio con el esposo que tenía niños de la calle, ¿sí? Otra tía también sirviendo en la iglesia muchísimo, y mis tías son mujeres de oración. Yo hablo con ellas y no son como mujeres de mucho conocimiento. O mi abuelita, yo me estaba acordando que mi abuela, Dani y yo teníamos como 1 o 2 años de vivir juntos y nos separamos. Y entonces yo un día visité a mi abuela y yo cogí la Biblia y la Biblia salió la foto de Daniela y yo, ay, abuelita, ¿usted qué hace con eso ahí? Y mi abuelita, quieta, que yo estoy orando por el muchacho. A mí me parece un buen muchacho, yo estoy orando por él. Y entonces, pues en ese, como que en ese, eso es lo que yo he visto de ellas, ¿sí? Mujeres que sin mucha educación y sin mucho conocimiento, pero para mí son un ejemplo a seguir. La otra tía, ella siempre yo la veía que se despertaba, Señor, gracias por mis músculos y gracias por mi aparato digestivo y mis riñones y mis ojos, y ella le daba gracias al Señor por todo su cuerpo, pero también ella hacía ejercicio, pero yo veo que era como la acción y la palabra, pero siempre como una conexión con el Señor tan bonita. Entonces yo pensaba en eso, uno habla con ellas y bueno, es así como hablar conmigo, se enredan hablando, pero lo que tienen ellas que de verdad yo lo quiero exaltar ahorita es la oración y cómo son mujeres de oración. Incluso yo pienso que gracias a ellas es que se sostiene nuestra familia, gracias a esas 4 mujeres. Y bueno, esa era la reflexión que yo les quería dejar en el día de hoy. Yo los dejo con mi esposo para que concluya. Pues quería decirles pues como las referencias de los estudios que hicimos. Wikipedia, el Dr. Vlad, la familia, la Torá y Color Canción, ¿cierto? Entonces aquí tengo pues una pequeña reflexión para terminar. Dios le enseñó a Balaam que la adoración tiene que ver con todo lo que hacemos. Es vivir una vida que agrada a Dios. Adorar es escuchar la voz de Dios y seguir sus mandamientos. Es usar nuestra voz, nuestras palabras y nuestras acciones para honrar a Dios. Familia, que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre del Señor, desde nuestras casas, nuestros pensamientos, desde nuestros trabajos. Nosotros somos músicos de mariachis, y la idea es esa, glorificar a Dios en todo lo que hagamos, en todo lugar, ¿sí? Entonces, familia, los queremos mucho, bendiciones. Chao, chao.